Bueno, buenas tardes, noches, ¿qué tal? ¿Cómo les van? Nuevamente aquí desde Came Norte, ¿no? Desde la costa del Atlántico Sur de la Argentina. Estamos aquí otra vez transmitiendo como cada año, como estos últimos 3, 4 años que estuvimos después de fin de año, ¿no? Así que primeramente feliz año nuevo para todos, ¿no? Feliz año nuevo para todos. ¿no? Que hayan empezado un año lleno de esperanza. Sabemos que la esperanza es Cristo, ¿no? Y bueno, si empezamos el año pensando en sus promesas, seguramente vamos a estar bien, vamos a estar seguros en Él, más allá de todas las situaciones que a veces tengamos que vivir. Pero sabemos que con Él estamos seguros, completos, y que Él lo llena en todas las cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. No sé si quiere ir nombrando, la tenemos. Bueno, está nuestra hermana Mari con la hermana Marcelo, que lo están viendo, que es Alejandra Benítez. Bendiciones, Hola, hermanos. ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Está José y Nati, José Aguirre, Claro. y Nati Benítez. Muy bien. Bendiciones. Está Yani, que me supongo que debe estar con Gaby. Gaby. Debe estar ahí, ¿no, Gaby? José también estuvo saludando. Está Gastón. Está Gastón. Bueno, si pueden ir compartiendo, pasarle, pásenle desde donde están ustedes en Centro Cristiano Nueva Vida, compártanle a la hermana Mari, a Ivana, ¿sí? Compártanle a Javier, a Eddie. Compartamos a todos. Vamos, ¿sí? a compartir, seguro. Porque bueno, hoy viene la palabra que va a ser soltada sobre, que es soltadas, es lo que Dios nos está hablando en este nuevo año, lo que Dios nos hizo sentir, y bueno, creo que debemos tomarla todos. La palabra es para todos, primeramente para nosotros, y bueno, y también es una palabra de muchísima bendición, la cual Dios va a hacer todas las cosas. Perfecto. Sabemos que Él todo lo hace, no solo que lo hace nuevo, sino que cada día renueva su gracia, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en este tiempo, la gracia de Dios. Y bueno, aprovechemos. Compartan este video. Gracia, aprovechemos lo que Él nos está regalando en este tiempo, que es muy, muy, muy importante. Y sobre todas las cosas, como siempre decimos, sepamos administrar la gracia. ¿Qué significa administrar la gracia? Significa que hay muchas cosas que debemos hacer para Dios, que debemos hacer su voluntad, como lo dijimos al principio de estas palabras anuales que vamos transmitiendo, ¿no? Principalmente hacer la voluntad del Padre, ¿no? Esa es una manera de administrar la gracia también. ¿Cómo hacemos la voluntad del Padre? Y bueno, sabemos que tenemos la palabra, su palabra, que es el libro más seguro, profético de todo, y con él podemos de alguna manera avanzar, ¿no? Y hacer la voluntad del Padre, ¿eh? Sabemos qué hay en el corazón de Dios. Justamente hacer la voluntad del Padre es saber lo que hay en el corazón de Dios y cumplirlo y hacerlo, ¿no es cierto? Así como nosotros a veces que tenemos cosas en el corazón para hacer, y bueno, todos nos gusta que realmente cuando hay una consigna de alguien que el resto lo haga, ¿no es cierto? Pero bueno, acá es algo mucho mayor, más importante, que es el Padre, en el cual debemos hacer su voluntad, ¿no? También dijimos que debíamos ser barro en sus manos, y no estamos hablando de un año, siempre nos referimos a tiempos, ¿no? Y ser barro en sus manos significa dejarnos moldear, ¿no es cierto? A veces cuando se rompe una vasija de barro, ¿qué hacemos? La mojamos, volvemos Totalmente. La volvemos a amasar, la volvemos a darle nuevamente la forma, ¿no es cierto? Y a veces sí, ese apretujón que nos hacen, ¿no? Cuando nos quieren dar forma, a veces duele, ¿no? Pero no es una manera que nos quiere Dios formar, ¿no? Y bajo su voluntad debemos dejar que Él nos moldee, permitir que Él nos moldee.
Y cuando hablamos de moldeo también tenemos que permitir que Él nos gobierne, ¿no es cierto? O sea, estar humillados delante de su presencia, estar rendidos los corazones delante de su presencia, ¿no? Eso es dejarse también moldear, ¿no? Hablamos también de la reedificación, ¿no? El tema de la reedificación se trata de que formar una iglesia, ¿no es cierto?, como Dios quiere, volver a ir al monte, decía la palabra, ¿no? Ir a buscar leña al monte para reconstruir el templo, para reconstruir lo que Dios, la obra de Dios. Nosotros la encaramos desde lo que es la obra de Dios. La obra de Dios verdadera, no esa obra que está deformada, esa obra que el hombre no utilizó los elementos adecuados para edificar la iglesia. Amén. Y bueno, veníamos transitando por lo que eran las sendas antiguas, ¿no? Volver a las sendas antiguas. O sea, justamente tiene algo que ver también muy aparejado a lo que es la reedificación. Volver al inicio, es como apretar un botón de reinicio y saber que debemos edificar sobre Cristo y no sobre otras cosas, ¿no? Y lamentablemente mucha parte de la iglesia hoy está edificando sobre otras cosas que no es la roca, ¿no? Esa roca que Dios debe ver todo al pueblo de Israel, esa roca que es donde debemos estar afirmados, ¿no es cierto? Y bueno, y que debemos estar firmes, ¿no? En esa posición, en esa roca. Y bueno, y ahora vamos a ir empezando a desglosar la palabra que hoy tenemos para este año, que no es un año, que es un tiempo. O sea, si nosotros creemos que cada palabra que nosotros soltamos cada principio de año es para concientizarnos que esa palabra debe ser llevada a través de el tiempo, no a través de un año. O sea, yo no puedo decir, este año es el año de la cosecha, y el año que viene, ¿qué va a ser? O este año es el año de la siembra, y el año que viene, ¿qué va a ser? O sea, yo creo que todo lo que... ¿Y saben por qué? Hay un error muy grande decir el año. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas que nos da Dios son eternas. Tenemos que entender eso. Muchos pensamos que hoy vamos al año del renuevo, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Pero Dios nos ha renovado y nosotros, Él nos renueva todos los días la gracia, para que nosotros, si vamos por mal camino, poder enderezarnos o permitir que Él enderece nuestras veredas, como dice la palabra, ¿no? Pero Él lo que nos entrega son cosas eternas, son cosas para siempre. Entonces no podemos decir el año de, ¿no? O sea, no podemos decir el año de la voluntad y hacer un año su voluntad y después olvidarnos, claro. ¿No? Nada que ver. O sea, eso, porque todo lo que es entregado por Dios es eterno. Tenemos que concientizarnos en ese aspecto, que no es algo pasajero, que no es un año de beneficios que nos va a dar Dios y cosechamos un año y sembramos el otro, ¿no? O sea, se trata de algo para siempre. Lo que Dios nos da es eterno, hermano. No es una cosa que sea duradera por un tiempo. No. Todo lo que nos da es para un cumplimiento eterno. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo los invito, vamos a ir a usted está con el ahí, vamos a la Biblia. ¿Qué es eso? No. Para que se conecte. Bueno. La hermana. Bueno, conéctense, hermanos. Si quiere buscarlo ahí. Conéctense, hermanos, que... Vamos a ir a la palabra, que es Vamos a arrancar con Lucas. Lucas 5, 1. Vamos, Lucas. Vayan. Estaba un poco con la señal media débil. Sí, ¿cierto? Acá hay una señal muy débil. Muy débil, lamentablemente. Cualquier cosa nos avisan, pero bueno, estamos con señal bastante débil. Bueno, ¿la leo, pastor? Todo. Bueno, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Nazaret,
El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de las orillas del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, llevaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y vuestras redes para pescar, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Sí, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían viendo esto. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Amén. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo, Gracias, por Jesús. esta palabra que tú hoy nos estás poniendo delante de ti, Señor, de nosotros, perdón, que podamos, Señor, tener entendimiento, que podamos tener el discernimiento para poder procesarla, Señor, para todo este año que tú nos invitas a esta palabra, Señor. Padre amado, te pedimos que nos des un espíritu de, como te decía, de discernimiento, que podamos tener la atención puesta en tu palabra para poder, Señor, saber qué es lo que tú nos hablas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Una palabra muy conocida, una palabra que realmente siempre nos Voy a buscar mis lentes. nos llegó a un punto de cómo el milagro se amalgama realmente con el propósito de Dios, ¿no? Porque a veces el milagro no tiene nada que ver quizás con el propósito de Dios, sino que es para que determinar en ese tiempo cómo Jesús, el Hijo de Dios, iba de alguna manera a mostrarse ante el mundo, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos que Él multiplicó la comida, los peces. Sabemos que en este caso esta parte de la palabra se llama la pesca milagrosa, ¿no? Convirtió el agua en vino, ¿no es cierto? Hizo muchas muestras que a la vista los llamamos milagros, y esos milagros realmente, si bien no pertenecen al propósito de Dios, pero era para definir que Él era alguien especial, alguien que había venido de parte de Dios, ¿no es cierto?, en el cual muchos no creyeron. Si bien vieron los milagros, no creyeron. Y lógicamente, y también pasó con el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, ¿cuántos milagros vieron? Y sin embargo, siempre había una disconformidad, siempre había alguna duda, alguna queja, siempre pasó de la misma manera. O sea, eso implica que es un tema que lo tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? O sea, no solamente el pueblo de Israel, sino todos. Hoy nos pasa exactamente lo mismo a muchas personas con la iglesia, ¿no es cierto? O sea, la inconstancia, o ver para creer, o viste un milagro y después todo se fue desvaneciendo. Hoy podemos llegar, hermano, a ver cómo se abre un mar, ¿no es cierto? Pero va a llegar un tiempo que van a pasar los días y la inconstancia del creyente va a hacer que eso tan maravilloso que vio
no lo tenga considerado, se vaya diluyendo, se vaya escapando de su mente y de su cabeza, ¿no? Por eso muchas veces decimos, ¿cuántos creyentes vienen a la iglesia por los panes y los peces? ¿Cuántas veces lo decimos eso? Muchas veces. Muchas veces decimos, ¿qué pasó con la hermana fulana? Mirá el milagro que tuvo y después no vino nunca más. Nunca más vino a honrar al Señor, nunca más vino a manifestar la gracia, darle gracias al Señor por lo que había hecho por ella. Y no solo eso, por formarse, porque hay almas que han recibido milagros, pero después, no sé, ¿qué pasó? Y Cristo lo manifiesta claramente. Escúchenme, hermanos, cuando Él le dio de comer a una multitud de personas, Él les aclaró muy fielmente, les dijo, señores, ustedes si comen de esta comida, mañana van a volver a tener hambre, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa, vienen, comen la comida, se van y al otro día van a tener hambre nuevamente. Esa es la realidad. Pero Cristo que dice, si comen de mi comida, de lo que yo les doy, lo que yo tengo, ¿no es cierto? Es como que está invitando, vos recibiste el milagro, pero ahora vení y formate, cree en mi palabra, cree en lo que yo te estoy diciendo, porque hay promesas, hay un montón de cosas que son mucho más de propósito que un milagro, ¿no es cierto? El milagro era para demostrar algo, para decir, no, acá estoy yo presente, este es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero lo importante era poder recibir lo que Él tenía. No, que era lo mejor era Él, no los panes y los peces. Lo mejor era Él, no aquel que era curado, porque aquel que se enfermó se iba a volver a enfermar nuevamente. Amén. Aquel que resucitó se iba a morir nuevamente. ¿Se entiende? Pero había algo que él quería dejar claro, algo. No. Yo hice este milagro, pero yo quiero que también comas de mi comida, bebas de mi agua. Porque cuando tú bebas de mi agua nunca más vas a tener sed. Cuando tú comas mi comida jamás tendrás hambre, ¿no? Pero lógicamente, en el plano natural uno lo entiende por una necesidad, pero en el plano espiritual va mucho más allá de lo que podamos entender, hermano. En el plano espiritual nos está diciendo, estás comiendo de la vida eterna, estás bebiendo de la vida eterna. ¿Se entiende? Y bueno, y en este caso uno de los llamada la pesca milagrosa trata en cuanto Jesús ya comienza este ministerio, ¿no? Luego de haber venido del desierto, ¿no? Si bien uno de los primeros milagros fueron las bodas de Caná, ¿no? Que Él convirtió el agua en vino. También una muestra de un milagro, ¿no? Para que puedan ver quién era Él, ¿no? Y la pesca milagrosa es algo muy importante, algo muy importante. Recién estábamos hablando de panes y peces, ¿no? Ahora estamos hablando de peces. Estamos hablando de algo que Dios nos da, que Cristo nos da para comer, ¿no es cierto? Nos da para que podamos sustentarnos, ¿no? Resulta, bueno, como ustedes vieron la historia, o sea, Jesús era una persona que empezaba a cautivar muchas personas que lo seguían por las palabras que decía, era muy atrapante. O sea, Jesús, sus prédicas, sus formas de hablar, sus formas de encarar, eran una contradicción a todo lo que la ley representaba, ¿no es cierto? O sea, él hablaba de una manera que atrapaba a las personas, en el sentido de cómo, y era como que les estaba dando algo que nunca habían escuchado, algo que para muchos era algo controversial, porque ellos esperaban, el pueblo judío, recuerden, esperaban un libertador, esperaban un Moisés que los sacara de la opresión de Roma, no esperaban algo que viniera y que les viniera a cambiar la vida, más allá de todas las circunstancias que pasaban en el mundo, ¿no? Más que, así como esas personas vivieron en esa época, hoy nosotros vivimos de la misma manera. Vivimos, ¿no? Vivimos afanados por un montón de cosas que el mundo nos da. Esas personas vivían de la misma manera. O sea, eso no cambió nunca. Y Jesús viene a cambiar algo
tan importante, ¿no? Jesús nos viene a entregar el regalo más maravilloso de parte de su Padre. Amén. Que es la vida eterna, que es lo eterno, que es aquello que no tiene fin, que es aquello que es la promesa más grande que recibe el creyente. Ser parte de una iglesia, ser parte de lo que Dios, del propósito que Dios tiene. Por eso Jesús es muy claro, dice, ustedes van a volver a tener, hoy comieron, pero van a volver a tener hambre, bebieron y van a volver a tener sed. Pero si ustedes toman y comen lo que yo les doy, jamás volverán a tener sed. Y ese jamás representa lo eterno, representa la eternidad. Está hablando de algo eterno Jesús, no está hablando de algo momentáneo. Pero en el plano natural muchos creyeron que el milagro era por la misericordia, por un montón de gente que no tenía para comer, estaba alejada de sus casas, y ese era el milagro. Pero bueno, el milagro era una muestra simplemente, no era más que eso. Dice que entonces las personas seguían a Jesús de una manera tremenda, porque por sus palabras, por sus enseñanzas, ¿no? Era el rabí, el maestro, así lo llamaban. Y en un momento estaba a la orilla del lago, ¿no? Y era tanta la multitud que, claro, lógicamente no podía él ya predicar. Y dice que, vio 2 barcas, en la cual se sentó en una, ¿no? Que era la de Simón Pedro, y incluso le pide, separa la barca de la orilla para que él pueda estar de alguna manera enseñando mejor, ¿no? Y así lo hizo. Y fíjense, ¿no? Que Pedro ahí medio frustrado, ¿no? Porque había tenido una noche sin haber pescado nada, ¿no es cierto? Estaba ahí limpiando las redes, ¿no? Y lógicamente cuando Jesús termina sus prédicas, sus enseñanzas, directamente se dirige a Pedro y le dice, boga mar adentro. O sea, entonces Pedro le dice, mirá, Señor, estuvimos toda la noche, no pescamos nada, no hicimos... de alguna manera Pedro le mostraba la frustración que había sufrido toda esa noche con sus amigos, ¿no es cierto? Pero sin embargo Pedro le dice, pero por tu palabra lo voy a hacer, ¿no? Entonces dice que fueron, se alejaron, bogaron mar adentro, ¿no? Y cuando tiran las redes, sale una inmensa cantidad de peces terribles que no los podían sostener con las redes. Incluso llaman a sus amigos de la otra barca para que vinieran a ayudar, porque era tan grande la cantidad de peces, que fíjense que Pedro se asustó de lo que vio, ¿no? Es como que Pedro vio algo que lo impresionó, porque dice, cae de rodillas y dice, Señor, no. Dice precisamente la palabra, ¿no? Le dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, dice, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto acá, es lo que yo les quería decir, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. O sea, que Pedro tuvo miedo por lo que pasó, ¿no? O sea, pasó de una escena a otra, ¿no? Pasó de la frustración a ver algo totalmente insólito, algo que se maravilló, pero al mismo tiempo le dio temor, ¿no es cierto? Y se sintió pequeño. Pedro delante del Señor. Claro. Y dice que asimismo
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pescadores de hombres, no de peces, ¿no? Pescadores de hombres, qué cosa tan... ¿Cómo Jesús sabía, ¿no? Ya de antemano sabía que su elección era Pedro. Había una elección, Pedro, los hijos de Zebedeo, había una elección ya. Ellos no lo sabían. Ellos vieron un milagro, ellos vieron algo que los atemorizó, pero no sabían precisamente que había un propósito en cada uno de ellos. Y el propósito era que, siendo pescadores de peces, iban a ser pescadores de hombres. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Que cómo Dios, cómo Jesús compara, ¿no? Una pesca de peces con la de seres humanos. Pero, ¿qué significa esto, no? Pescar seres humanos. ¿Qué significa? Primero, es una obra evangelística que hoy le pertenece a la iglesia, ¿no es cierto? Parte del propósito de Dios es la pesca de hombres. ¿O no? ¿No es así? Parte del propósito de Dios es la pesca de hombres. Y es tremendo. O sea, hablo hombre en términos generales, ¿no es cierto? Ustedes saben que nosotros no usamos un idioma inclusivo, usamos el idioma tal cual lo representa las escrituras. Pescadores de hombres. No se refiere solo al sexo masculino, se refiere a pescadores en general, ¿no? De hombres. Entonces, Pedro, como decía recién la pastora, se sintió tan pequeño ante tal cosa que había visto. Ante semejante hombre, ¿no? Claro, Porque totalmente. no podían llegar a comprender la dimensión, ¿no? La anchura y todo lo que refiere a Jesús, Claro. ¿no? A quien tenían delante de él. Entonces vino ese temor por eso, porque dijeron, ¿quién es? ¿Quién es? O sea, todos en su interior, más allá de que ya le conocían, pensaban, ¿no? Claro. Pero bueno, estaba Dios mismo parado delante de ellos. Lo importante es que para ellos no era una casualidad, para ellos no fue una casualidad, fue un propósito. O sea, Cristo, de antemano, yo me imagino que Cristo estaba enseñando, capaz que lo que más estaba en su cabeza pensando en cómo iba a ver que esos hombres se iban a transformar, ¿no? Yo me imagino eso, ¿no? Que Cristo estaba pensando en ese momento, ¿no? Claro, porque, o sea, también ellos pensaban, ¿no? O ellos veían que Dios sanaba, claro, libertaba, echaba fuera demonios, pero también no entendían que Dios estaba, el Señor Jesús, estaba así tan comprometido con las cosas que Él hacía, estaba también tan comprometido con el día a día de ellos, claro. Lo que ellos necesitaban, ¿sí? En ellos habían necesidades, y así como Dios permitió que ellos vieran cada cosa que pasaba, ¿no? En tantas cosas milagrosas, también Jesús estaba involucrado en las necesidades de ellos, dice la palabra, ¿no? ¿Sí? Él comprendía de las necesidades de cada uno, por eso ellos no podían llegar a entender cómo estaban parados delante de él. Bueno, y acá lo que empezamos a rescatar, vamos a empezar a rescatar cosas para poder después dar la palabra, ¿no? La primera situación que vemos, que Jesús sube una barca, primeramente lo que explica es que él no podía predicar de la orilla, tenía que subirse a la barca. Cuando termina de predicar, lo primero que le dice a los hombres que estaban frustrados por esa noche, le dice, boga mar adentro, o sea, no te quedes en la orilla. Es lo primero que rescatamos. No te quedes en la orilla. Vamos en busca
vamos más allá. No nos quedemos en la orilla. Vamos a bogar mar adentro. Quiere decir que quizás de la orilla se habrán separado 200, 300, 400 metros, quién sabe, ¿no? O en el medio del lago, ¿no? Porque es un mar cerrado que en la Biblia lo caracteriza como lago, ¿no es cierto? Cristo mismo lo nombra que es un lago. Y boga mar adentro. Qué importante, que no es la orilla, ¿no es cierto? Cristo los invita a salir de ese territorio, la orilla, donde hay cierta seguridad también, ¿no es cierto? Cuando uno está en la orilla está seguro porque dice, yo acá no me ahogo, no me come ningún pescado, nada. Pero lo lleva mar adentro, ¿no? Qué importante. ¿A dónde va a ser la pesca? Mar adentro. Amén. Echan las redes, sacan una cantidad de peces tremenda, ¿no? Yo me imagino que Cristo en ese momento pensaba, todos estos peces son almas que se van a transformar y van a ser parte de la iglesia. Parte de mi iglesia, habrá dicho, ¿no es cierto? Amén. Y bueno, y resulta que claro, ahí se queda maravilloso y el temor de Pedro le dice, apártate de mí, porque yo soy pecador. Y no tiene nada que ver, porque todos somos pecadores, en principio, todos pecamos, por un hombre todos pecamos, ¿no es cierto? Y todos somos pecadores, pero todos tenemos la posibilidad de arrepentirnos y dejar el pecado. Amén. Porque el pecado nos lleva a la muerte. A la muerte. Eterna. A la muerte eterna nos lleva el pecado. Dios no comparte el pecado. Dios no ama al pecador como muchos dicen. La palabra dice otra cosa. Porque cuando hablamos de pecadores, habla de condena la Biblia. Pero sí podés presentarte como pecador y transformarte y arrepentirte. Esa es la idea. Que si vos sos pecador te arrepientas, ¿no? Y si vos te arrepentís de corazón y seguís la transformación que pone Dios delante tuya, ¿no? Si a vos Cristo te dice hoy, desde hoy vas a ser pescador de hombres, ¿no? Eso significa que Dios te está dando una tarea, pescador de hombres. Lo que hoy muchos evangelistas tienen. Y no se trata de que el evangelismo, como yo siempre digo, sea un evento. El evangelismo no es un evento. El evangelismo, la palabra evangelio, es la persona de Cristo. Y es llevar a Cristo a las personas. Eso se trata el evangelismo. Podés ir a 100 personas, podés sacar miles de peces, o que saques un solo pez, va a ayudarte a que un alma, eso te va a significar que un alma vale mucho más que todas las cosas que hay en el mundo. No sé si me entienden. Entonces el evangelismo no es solamente un evento donde tenemos que poner, como yo siempre digo, orquestas, donde tenemos que poner lucecitas de colores, traer extraordinarios maestros, pastores con reconocimiento. No se trata de eso. Se trata de llevar a Cristo a las personas. Es lo que tenemos que entender. Eso es el evangelismo. Llevar a Cristo a las personas. Que Cristo sea reconocido a través de vos. Amén. Que sea, y no importa si son una o miles de personas. Vos ya por un alma ya tenés una recompensa, ¿no? Después si muchos dicen, yo he salvado miles o un montón de almas, sí, pero lo que se te va a contabilizar es no solamente la cantidad de almas que vos hiciste que reconozcan a Cristo, sino a cuántas personas formaste para Cristo. ¿Cuánto hiciste madurar ese fruto? ¿Sí? ¿Cuánto hiciste madurar ese fruto? Porque no se olviden que la semilla cae, pero ¿dónde cae? Entonces,
Nosotros tenemos que saber que cuando una semilla cae, tiene que caer en buena tierra para que sea un fruto deseable. Totalmente. Eso va a contabilizar Cristo. ¿Dónde están sus frutos? Porque dice la palabra de Dios que por sus frutos los reconoceréis. Amén. Amén. Entonces, de eso, ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos del evangelismo? ¿Dónde están? Totalmente. O sea, tenemos que pensar que lo que Dios nos manda, lo que Cristo nos manda en ese momento, ahora vamos a ir a la palabra de Juan, que nos muestra algo, el antítesis de la Gran Comisión, ¿no es cierto? En Juan 21, versículo 1, ¿quiere leerlo? Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos. Aguarden un poquito. Y ustedes van a fijarse, ¿no? Se manifestó, dice, van a ver que... Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas, un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Esto es tremendo, ¿no? Porque esto es lo mismo que pasó en el camino de Maús, ¿no es cierto? O sea, no lo reconocen a Jesús. Jesús luego de resucitar se encontró con dos discípulos que no eran los principales, ¿no? Y resulta que no lo reconocieron, eran como que tenían un velo puesto, no lo reconocían, ¿no? Y en esta situación pasa exactamente lo mismo. El Señor se le presenta a él de la misma manera que al principio, ¿no es cierto? Cuando fueron, digamos, consignados como discípulos, fue lo que leímos en Lucas. Y acá, finalmente, antes de que, recuerden que ellos permanecieron con Cristo, después resucitado, casi 40 y pico de días, ¿no es cierto? Y esta aparición nos indica nuevamente, ¿no? Y hay algo muy curioso que ayer debatíamos con la pastora, ¿no? Que le dice, echad las redes a la derecha, ¿no? O sea, un hombre que está a la orilla del mar y
y le dice, ¿tienen algo de comer? Y no, porque no pescamos nada, estuvimos toda la noche, y le dice, bueno, echad las redes a la derecha, y allí hallaréis, dice, ¿no es cierto? Y bueno, y otra vez una gran multitud de peces, volvieron a sacar, ¿no es cierto? Y fue de alguna manera tremenda, ¿no? Y ayer le decíamos, hablábamos con la pastora, ¿qué querrá decir, no? Porque le hubiera dicho, tiene a la izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué la derecha? Y fíjense que la palabra es muy clara, hallaréis, dice. Hallaréis, dice. La palabra dice hallaréis, ¿no? A la derecha. O sea que Cristo le está dando el lugar donde tenían que tirar las redes. Y entonces debatíamos con pero ¿por qué a la derecha, no es cierto? ¿Qué significa la derecha? Y sabemos que Cristo, una de las cosas que él manifestó, ¿no? Incluso se lo dijo a uno de los ladrones que estaban en la cruz, hoy estarás a la derecha conmigo, le dice. Quiere decir que creemos que la derecha representa eso, representa el lugar de Cristo, donde estamos con Cristo. Cuando nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, estamos con Cristo. Ya no salimos de ese lugar. Entonces, donde Cristo se mueve, ahí está la iglesia. Y la iglesia, así como Él está a la derecha del Padre, la iglesia estará a la derecha del Padre. Quiere decir que ¿dónde hallamos? A la derecha. ¿Dónde hallamos? A la derecha, donde está Cristo. Donde está Cristo junto a su Padre. ¿Y qué puede significar la izquierda? Y la izquierda, ¿cómo era? Usted me había dicho. Diga. La izquierda, sé que la pierna izquierda, que a veces yo payo la pelota con la izquierda, va para cualquier lado. Puede ser que, amén, dice José, No. El lugar incorrecto, que a veces hacemos las cosas en el lugar incorrecto. Sabemos que siempre, ¿sí? Sabemos que tenemos, aparte la derecha es la diestra, con lo que más nosotros nos podemos mover, ¿no es cierto? A no ser que seas ambidiestro o seas zurdo directamente, o sea, si yo quiero escribir con la izquierda no puedo. Si yo quiero hacer algo con la izquierda no puedo como con la derecha. O sea, quiere decir que con la mano derecha yo puedo de alguna manera hacer más cosas que con la izquierda. Usted sabía que cuando Jesús principia su ministerio, siempre el pensamiento de Jesús era con las redes, ¿no? Era con las redes. Las redes. Siempre con las redes. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención en este tiempo, ¿no? Que hubo una persona la cual tenía sus redes rotas, ¿no? Tenía sus redes rotas. Dice que, esto lo vemos en el libro de Mateo 5, 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, ¿sí? Y muchas veces en este tiempo, con tantas dificultades, con tantas cosas, las redes se rompen. Y muchos pierden la fe porque las redes se rompen, claro. Porque no logran hacer nada, no tienen pesca, porque se sienten frustrados, porque se sienten en situaciones realmente que no son, o sea, como les podría decir, que no te retribuye en ningún sentido, ¿no? Y hoy quiere Dios que esas redes también sean reconstruidas. Reconstruidas. Con las redes rotas no podemos pescar nada. Con las redes rotas no podemos pescar nada. El agujero. ¿No? Y es como tirar las redes a la izquierda. Claro, es como tirar las redes. Es como tirar las redes a la izquierda. Totalmente. ¿Sí? Y dicen que estos dos hermanos tuvieron que reconstruir las redes. ¿Y por qué te hablo a veces también de reconstruir hoy en este pequeño minuto que me da el pastor para poder decirte que quizás antes de que venga la palabra que se va a soltar,
tengas que reconstruir tus redes. ¿Sí? Tengas que reconstruir tus redes porque Dios nos llama a algo maravilloso. Dios nos llama a su propósito. No son los nuestros, sino son los de Él. Son los sueños del corazón de Dios, no son el sueño de nuestro corazón. ¿Sí? A veces tiramos las redes rotas y agarramos cosas que Dios no quiere que agarremos. ¿Sí? O en nuestras redes se enganchan cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. ¿Sí? Y hoy creo que es el tiempo de reconstruir tus redes para poder agarrar lo que Dios que hoy quiere decirte que agarres. ¿Sí? Ponete a pensar, quizás tu matrimonio se rompió porque tus redes no estaban como tenían que estar. Quizás perdiste un trabajo que era muy bueno para vos o no te dieron el lugar que te tenían que dar porque tus redes no estaban como tenían que estar. ¿Sí? Quizás... Ahí estamos. Perdón, estamos Sí. acá. Estamos acá. Estamos con el tema de De que las redes no están bien. Acá no están bien. Y les venía diciendo, quizás nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos se fueron por ese pedazo de red que se abrió, ¿sí? Que no estaba esa red como tenía que estar. Y bueno, hoy tenemos que reconstruir esas redes. El tema de la reparación, Sí. ¿no? O sea, que el significado de qué es lo que en nuestra vida, de alguna manera, no sé si decirlo, está agujereado o está, digamos, sin repararnos, porque, o sea, el tema que nosotros tenemos que de alguna manera algunas cosas reconstruir, ¿no? Como para poder avanzar en lo que Dios quiere, ¿no? Sí. Nosotros del viejo hombre nada se mejora, pero cuando nosotros somos parte del nuevo hombre, empezamos a caminar y tenemos que empezar a tener un montón de cosas que ir cambiando y que ir modificando, ¿no es cierto? Incluso nuestra manera de aprender las cosas, de ver las cosas, ¿no es cierto? Recuerden que para nosotros el ser creyente no es una modalidad de vida tomada, sino que es la manera de vida que quiere que Dios vivamos, ¿no? Eso siempre lo vamos a repetir. Y bueno, ¿qué estaba usted? Y hablábamos sobre lo que era, lo que podemos, o sea, cuando las redes están rotas, ¿no? Uh-huh. De cuántas cosas nos pasan, ¿no? Todas las cosas que podemos agarrar mal con una red rota, claro. Pero también en todo lo que podemos llegar a perder, ¿sí? Venga, vamos para acá. Y por eso fíjese que hay muchas de las cosas que hemos vivido estos años. Todo lo que podemos llegar a perder. Y yo creo que ahora ya es tiempo de no perder. Claro. No perder las cosas que Dios nos da, las cosas que Dios quiere que mantengamos, ¿sí? Y son todas las cosas que Él puso en nuestro ser. Totalmente. Por eso es muy importante todo lo que vamos viviendo año tras año, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que, ya vamos directamente con la palabra, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Quien hace la voluntad del Padre es aquel que realmente puede ser hijo, ¿no es cierto? Amén. Es hijo, por eso, si nosotros somos hijos, ¿no? El Señor nos puede llamar hijos, tenemos que hacer su voluntad tal cual la hizo su Hijo. Amén. Entonces, sigamos haciendo la voluntad del Padre. Necesitamos también, para reparar esas redes, necesitamos dejarnos moldear, observarlo en sus manos para que podamos
entender lo que estamos hablando, de poder reparar aquello que está mal en nuestras vidas, que no se nos escape más nada. Pero tenemos que dejar moldearnos también por el Señor, ser barro en sus manos. En su momento dijimos, ¿no?, que también hablamos de la reedificación del templo, ¿no? Justamente la reedificación del templo, dentro de lo que nosotros debemos reedificar, debemos tener esas redes intactas, debemos reedificar nuestras vidas, ¿no? Porque si nosotros no podemos, no nos reedificamos nosotros, no podemos avanzar, no podemos ir a buscar esos peces. ¿Se entiende? Y volver a las sendas antiguas, volver a lo genuino, al evangelio genuino, al evangelio que Dios nos propone, nosotros, porque es así. La persona de Cristo es el evangelio. La persona de Cristo es todo aquel que cómo debemos ser, porque en definitiva el apóstol Pablo que dice, seamos imitadores de Cristo. Para ser imitadores de Cristo tenemos que tener claro el evangelio, su persona, lo que Él es a través del evangelio. Y lógicamente, y le dice a Simón le dice a Jesús, ¿no? Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y hermanos, es el tiempo, Iglesia Rema, es el tiempo que tiremos las redes a la derecha. Amén. Amén. Hemos pasado por distintos propósitos que Dios quiere que su iglesia tenga, ¿no es cierto? O sea, su voluntad, ser barro en sus manos, que podamos reedificar el templo, que no estamos hablando de un templo de material, estamos hablando de nuestros templos, el templo, que podamos volver al evangelio real y que a partir de ahora podamos tirar las redes a la derecha. Es algo que incluso fue una dirección de Dios muy directa, porque incluso con la pastora teníamos una misma dirección. Incluso lo que habló la hermana María ya teníamos definido cuál era la palabra. Y si ustedes escuchan la prédica de la hermana María, habla mucho de esto. Así que este 2025, querido hermano, querida hermana, a vos que nos estás escuchando, tira las redes. Tiremos las redes. Seamos pescadores de hombres, sigamos siendo pescadores de hombres, pero también tira las redes para que tu familia se salve, tira las redes para que reencontrarte con tus hijos, tira las redes para que nuestros hijos, aquellos que tenemos hijos apartados, vuelvan al camino. Tiremos las redes por los apartados, tiremos las redes por los enfermos. No temas, dice el Señor. No tengan miedo, porque Él va a estar con nosotros. Tiremos las redes. Este 2025 es el anhelo de corazón de Dios, que tiremos las redes. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia y vos sos su iglesia. Yo soy su iglesia. Él es su iglesia. Amén. Amén. Vayamos por aquellos que no tienen a Cristo, vayamos por aquellos que un día estaban y hoy no están, vayamos por lo que amamos, tiremos las redes, que si, como decíamos hace un rato, ¿sí?, que si tus redes en algún momento se rompieron y se perdieron las cosas por esos agujeros o se fueron cosas que nunca se tenían que haber ido de nuestras vidas,
vamos a arreglarlas, vamos a mejorarlas. Como nos dijo nuestro pastor este año, debemos mejorar. ¿Qué hay que mejorar? Bueno, mejoremos las redes. Nosotros somos las redes, hermanos. Nosotros somos las redes. Somos esa red que Dios quiere usarnos para traer a las personas a sus pies. Amén. Amén. Así que 2025. Tiempo de tirar las redes, pero a la derecha. No a la derecha. Busquemos la forma correcta, ¿no? Porque yo no tengo duda que hay una forma correcta y es tirarlas a la derecha. Amén, Yani, tomala para tu vida, todos los hermanos, quien sea, tómala, porque, y nosotros lo sentimos porque creo que la palabra siempre viene para nosotros primero. Amén. Y tenemos que echar las redes. Mucho tiempo quizás estuvimos echando mal las redes y lo reconocemos, pero necesitamos volver a echar las redes a la derecha, ¿sí? Porque hoy Cristo nos dice, Cristo está pendiente de nuestras necesidades, ¿sí? ¿Cómo puede ser que Pedro se paró atemorizado delante de Jesús? ¿Y por qué? Porque se vio tan pequeño delante de Jesús, tan chiquito delante de Jesús, Pero, ¿sabes qué? Hoy Dios te dice, yo estoy pendiente de lo tuyo. Amén. Vos tirá las redes, yo estoy pendiente de lo tuyo. Vos tirá las redes. ¡Aleluya, Rema! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tiremos las redes, busquemos la manera. Recuerden que no. Está el pastor César Agreda desde Perú, le mandamos un beso, un abrazo. Un abrazo grande. No pensemos que por más que sea un solo pez, para Dios vale muchísimo. Por más que seamos pescadores de un solo pez, un alma vale más que todo el oro del mundo. Amén. Que ese fruto. Y si son muchos, no tengamos miedo. Y tampoco tengamos miedo de bogar mar adentro. No te quedes en la orilla. En la orilla fácil está. Pero si vos vas mar adentro, porque la palabra dice muy claro, id a todo el mundo, a todo lugar, y bogar mar adentro inclusive. O sea, nos está hablando un poco de eso. No tengamos miedos. Amén. Dios está con nosotros. Entonces el miedo no tiene que ser. Amén. 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 Y bueno, y que podamos este año 2025, que recibila, hermano, recibila, a remendar, vamos a arreglar las redes, a mejorar las redes. Mejoremos las redes. Y vayamos por aquellos que se han apartado, por aquellos que no conocen, ¿no? de Cristo y que tienen que conocer. La iglesia, como siempre decimos, la iglesia está casi 24/7 en la calle. Porque si vos sos iglesia, vos estás en la calle. Vos estás en la calle todo el tiempo. En el culto, en el edificio, estamos 3-4 horas por semana. Por semana. Pero en la iglesia, si te consideras parte de la iglesia, estás las 24/7 en la calle. Estás para hacer la obra de Dios todo el tiempo. Amén. En el lugar que sea. Bogá mar adentro. No te quedes en la orilla. En el lugar que sea, estás para ir a buscar, para ser pescador. Pescadores de hombres. También ¿Amén? está mirándonos la licenciada Lorena Chargoneski. Nos está mirando desde... ¿dónde es que ella va? Pues ahí cerca de Margajó. Sí, pero ella es Costa algo Azul. de Costa Azul. Costa Azul. Ahí cerca de San Bernardo, ¿no? Sí, cerca, está cerquita de ahí. Al lado de San Bernardo, sí. Está bien. Así que bueno, Iglesia Rema, vamos con todo este año 2025. Queremos agradecerle por haber estado, los amamos. Oren por los hermanos Marcelo y Mari que mañana vuelven para allá. ¿Sí? Díganle que no lo corran los patos. Que no los corran los patos. Les voy a contar una anécdota. No, después le contás allá. Claro. Así que bueno, hermanos, los amamos. Una hermosa palabra del Señor, no temas. Lo único que te pedimos, no temas por nada, que nada te paralice.
Recuerden que el Señor le mostró a la hermana María que allanaba los caminos. Claro. Allanaba los caminos, hermanos. Allanaba los caminos. Así que bueno. Hay mucha confirmación en eso. Mucha confirmación. Así Señor que bueno, amado. gracias, Señor. En esta hora te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por haber compartido tu palabra, por habernos traído una palabra del corazón que sale de tu propio corazón, Señor. Padre, bendícela, Señor, que esta palabra traiga fruto al 100%, Padre, y que no vuelva vacía. Te pido que bendigas la cabeza de la iglesia, Señor Rema, Señor, que es tu siervo, que bendigas el cuerpo, cada uno de nosotros, que bendigas a tu iglesia en cada lugar que se encuentre, Padre. Que este tiempo que nos queda, Señor, sobre la tierra podamos hacer tu voluntad y no la nuestra, Amén, Señor. sí. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te pido que cuides, Señor, de nuestros seres amados, de nuestras vidas, Señor, y que tú vayas, Señor, mejorándonos, guiándonos, susurrándonos, Señor, para poder hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Trae discernimiento, Señor, para, Señor, hacer las cosas a tu perfecta y divina voluntad, amado Dios. Gracias por todo, Padre. Que podamos ser instrumentos de amor, instrumentos de justicia, instrumentos de misericordia, instrumentos de, Señor, de generosidad, que podamos ser todo lo que tú eras, en el nombre poderoso de Jesús, mientras estabas sobre esta tierra. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un beso grande, los amamos, que Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Chau, chau, nos estamos viendo pronto. Chau, chau.